sistemas comunistas, se está derrumbando la democracia, se está derrumbando el comunismo, el socialismo. Vemos cómo todos los sistemas filosóficos, ya no puede, nadie a cuál agarrarse, cuál es la verdad, cuál es lo mejor, cuál es la mejor medicina para la sociedad, etcétera, etcétera. El mundo se encuentra en tinieblas y más confundido que nunca, filosófica, religiosa y moralmente principalmente. Y la razón por la cual hay este juicio tan grande en los Estados Unidos de Norteamérica es porque quitaron la oración de las escuelas, votaron a favor del aborto y en junio del año pasado votaron 5 jueces de los 9 jueces del Tribunal Superior de Justicia votaron porque los matrimonios gays se legalizaran. Escúchenme muy bien. De acuerdo a Isaías capítulo 24, cuando el ser humano llega a redefinir el fundamento, que es lo que vamos a estudiar en estos 3 días y medio, que es la familia y el matrimonio. Y cuando de lo natural nos volvemos a lo antinatural, es el síntoma más grande de descomposición social que puede enfrentar cualquier sociedad. Es el síntoma más grave de descomposición social. Porque cuando la familia comienza a deshacerse, la sociedad no tiene ninguna esperanza. Y dice el profeta Isaías hace 2700 años en el capítulo 24, y la maldición cayó sobre la tierra porque abandonaron las leyes de Dios. Damas y caballeros, no somos dioses, no somos autónomos, no venimos tampoco de un proceso de evolución natural o accidental. Somos criaturas, como lo vamos a comenzar a estudiar desde el principio, creados a la imagen y semejanza de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro del Génesis. Aquí vamos a estar mucho tiempo en estos 2 capítulos 2 y 3. A través de muchos años hemos desafiado, y se los digo con bastante humildad, a políticos, escritores, filósofos, astrofísicos, personas expertas en la antropología, en la sociología, en la psiquiatría, en la psicología, desafiándolos a que nos presenten un libro mejor que la Biblia. Tengo en mis manos el libro más antiguo de la humanidad. Este libro fue el primero en ser impreso en la imprenta de Gutenberg. Es el primer libro en haber sido impreso, traducido a más lenguajes y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura que exista en cualquier librería del mundo. Ese libro contiene los registros más antiguos de genética. Hasta 1860 Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Hasta 1954 el doctor Crick y el doctor Watson comenzaron a descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y la Biblia, desde el principio del capítulo 1, Dios establece que cada semilla de uva produjera uvas, la de la calabaza, calabaza, la de la papaya, papaya, que el esperma del chango produjera changos, que el esperma del elefante produjera elefantes, que cada especie se reprodujera de acuerdo a su especie. Y cuando estudiamos ya la ciencia, la biología y la física, descubrimos que la misma biología va en contra de la teoría de la evolución, porque los aminoácidos, que son los ladrillos que forman realmente la vida, impiden e impedirán cualquier proceso de una mutación a otra, de una mutación de una especie a otra especie. Entonces es ridículo que hace más de un siglo se está enseñando a nuestros hijos en las universidades que venimos de chita, que venimos del chango, que venimos de los simios, cuando es antifilosófico, anticientífico, antibiológico y antigenética. Dejemos ya la Biblia a un lado. Las mismas leyes naturales, la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física, contradicen la teoría de la evolución. ¿Pero por qué se enseña? Porque tenía mucha razón el secretario de prensa de los nazis, Joseph Goebbels, cuando dijo que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Vivimos un mundo de mentiras,
políticas, filosóficas, religiosas, y donde nuestra generación que viene detrás, nuestros hijos, están buscando la verdad. Están hartos de la hipocresía de la religión, de la hipocresía de los políticos. Como dijo el senador John McCain hace poco, yo no permitiría que ahorita mis hijos vieran el próximo debate presidencial de las barbaridades que están diciendo y de los insultos en los que se están haciendo, porque eso infecta a nuestros hijos y sus mentes, se desilusionan de su propio país. Es el mundo en que nos encontramos y tenemos nosotros que todos los sistemas pasarán y las filosofías humanas pasarán, psicología, antropología, psicología genética, comunismo, socialismo, monarquías, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, pero mi palabra permanecerá. Han pasado más de 2000 años, damas y caballeros, santos de Dios, más de 2000 años en la que nadie ha podido atreverse a decir, este libro es mejor que la Biblia. Y desafía a tus amigos más ateos, escépticos y agnósticos que tú conozcas. Dime un libro, atrévete a decirme un libro que sea mejor que la Biblia. Y si alguien se atreve a decir eso, es mera ignorancia, porque ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y lo mismo con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Atrévete a decirme o nómbrame un líder con la humildad, la mansedumbre, el control que Él tuvo en la cruz al morir, las palabras que Él expresó, que se pueda comparar con Jesús, el Hijo de Dios. Yo, después de que milité el comunismo en mi juventud, en mi búsqueda de la verdad, y cuando mi hermano me guió a Jesucristo, me di cuenta al examinar la vida de Jesús de una forma sincera que había llegado al final de mi búsqueda. Ya no tenía por qué andar buscando más. Él era la razón de la vaciedad en la que yo me encontraba. Él era lo que yo estaba buscando, abrazar y apasionarme con toda mi alma para poder seguir a este hombre maravilloso que nos dijo que nos está esperando después de la muerte, que vino a vencer la muerte en la cruz, que a los 3 días Dios lo levantó de los muertos. Y si Cristo no hubiera resucitado, damas y caballeros, vana sería nuestra fe. No tendríamos ningún fundamento para defender ningún sistema de la Biblia, porque el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, con alguien que vive. Los budistas no pueden tener una relación con Buda, los maometanos tampoco, los hindúes tampoco. Todas son cosas, suposiciones y liturgias y ceremonias, pero el cristianismo es un hombre que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí y me abrazas y me sigues, bendigo tu matrimonio. Voy a bendecir a tus hijos, te voy a bendecir en tu trabajo. Entiéndelo, si di mi vida por ti, ¿cuánto más no daré las cosas que tú anhelas en tu corazón? Y qué maravilloso que tengamos este tiempo y que ustedes hayan sacrificado lo que han tenido que sacrificar. Quedarse en su ciudad o los negocios y todo y venir con tu esposa. Porque ustedes están luchando por lo más precioso que Dios nos ha dado, la familia. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, nuestra familia. Y es por lo cual debemos de luchar por nuestra familia y nuestros hijos. Y tenemos que dar nuestra propia vida por nuestra propia familia, para que podamos dejarles una herencia a nuestros hijos. ¿De qué te sirve dejarles millones y 4 casas o 5 casas o $1,000,000? Si tus hijos, como alacranes, muchas veces están esperando que se muera el viejo para repartirse la herencia. Pero cuando les dejas a Jesucristo, les dejas garantizada 100% su vida espiritual. En el libro del Génesis, que fue escrito aproximadamente hace 1500 años, pero por Moisés, cuando se reunió el canon hace 4500 años, encontramos los registros más antiguos de la humanidad, de la familia, del matrimonio, de los lenguajes, de las instituciones, de los patriarcas, de los gobiernos, el origen de todo. La palabra Génesis en el hebreo es la palabra Bereshit, Bereshit con B de bueno. Y cuando dice Génesis 1:1, Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Inmediatamente nos damos cuenta
que el universo tuvo un origen. Y si el universo tuvo un origen, el universo tiene que tener un final, forzosamente. Hace algún tiempo decían que el universo era eterno, pero es una de las municiones favoritas que yo tengo contra los ateos. Cuando un ateo me dice que el origen del universo es la explosión de un Big Bang, que de repente así la pregunta lógica es, ¿quién produjo la explosión? Porque la nada no produce nada. Entonces, ok, y si seguimos esa línea de lógica que fue una explosión la que produjo el universo, ¿quién produjo el pensamiento? La materia no produce el pensamiento. ¿Quién produjo la conciencia? ¿Quién le dio al ser humano ese sentimiento de la eternidad, de que sabemos que estamos rodeados de algo y que esta vida no lo es todo? ¿De dónde viene esa conciencia universal que los animales no tienen? Y es cuando comenzamos a reflexionar de una forma honesta que verdaderamente necesitamos reconectarnos con nuestro Creador, que se reveló en la Biblia, que mandó a su Hijo Jesucristo y que nos dice cómo poder tener un matrimonio y una familia, que no estemos ya como perros y gatos, que no haya guerra ya en esas familias, sino una lucha de sexos, machistas contra feministas, etcétera, etcétera, sino que entendamos el papel que cada uno de nosotros tiene que representar en la sociedad. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El capítulo 1 del Génesis es un bosquejo, es una síntesis, y en el capítulo 2 del Génesis se describe lo que pasó en el capítulo 1, principalmente con el ser humano. A ver otra vez, esto es muy importante. El capítulo 1 es una síntesis, un resumen de los 6 días de creación. Y en el capítulo 2, el Espíritu Santo comienza a detallarnos la creación del hombre y la mujer. Por eso cuando dice, hagamos al hombre, esta palabra hombre es la raza humana. La palabra Adama es la raza humana. Hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen y semejanza, al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer, los dos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahorita vamos a detallar y a profundizar qué significa esto, pero los dos somos dos espíritus, simplemente con dos cuerpos diferentes. Yo soy espíritu, mi esposa es espíritu, ella tiene un cuerpo y yo tengo otro cuerpo. Al asignarle Dios a la mujer un cuerpo con órganos reproductores femeninos y al varón un cuerpo con órganos reproductores masculinos, es un propósito que Dios tenía para que nos uniéramos y nos reprodujéramos, colaboráramos con Él en traer almas al planeta Tierra. A los perros les puso perros y perras, elefantes y elefantas, caballos y yeguas, toros y vacas. El sexo existe en toda la creación. Y si no hubiera este sexo, no podría haber reproducción. Entonces, así comienza Dios. Y dice en el versículo, capítulo 2, versículo 7, ya comienza Dios a detallar entonces que cuando Dios creó a la raza humana, Dios creó primero al varón. Y el propósito de esta conferencia es que todos ustedes varones que me escuchen, sepamos la increíble y la enorme responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros para ser nosotros los sacerdotes, los jefes y los líderes de nuestra familia. Y que cualquier problema que tenga el matrimonio o cualquier problema que tenga la familia, Dios no se va a ir con la mujer, se va a ir contra nosotros. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces es muy importante que entendamos esto para que veamos cuál es el papel que tiene el varón y cuál es el papel que tiene la mujer. En el capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. La palabra formó, yatzar en el hebreo, significa dar forma
o modelar, como un alfarero le da forma a un vaso de barro. Dios forma al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. La ciencia química comprueba que los 19 elementos químicos y los 4 gases que forman el polvo de la tierra son los componentes químicos y los gases que forman el cuerpo humano. Flúor, yodo, fósforo, hidrógeno, oxígeno, carbono, todos los elementos químicos y los gases del polvo de la tierra son los que forman el cuerpo humano. Ahora vamos con mucho cuidado. Si Dios del polvo de la tierra hace el cuerpo humano, también del polvo de la tierra Él produce nuestra comida. Entonces vemos la interrelación que existe, que no es accidental, donde la manzana tiene las características precisas, las vitaminas y los minerales que mi cuerpo necesita. La papaya tiene otras cosas para mi sistema digestivo. Las uvas tienen un antioxidante impresionante, de ahí el buen vino tinto, ¿verdad? Las naranjas tienen cosas para contra la pulmonía y tienen vitamina C. Y así encontramos que el plátano tiene cantidad de potasio y todo lo que produce la tierra está relacionado con el cuerpo humano. Mis perros comen croquetas. No comen plátano mis perros, ni les doy uva tampoco, ni les damos mango, comen croquetas y carne de vez en cuando. Entonces es increíble la interrelación que existe en todas estas cosas. Dios forma al hombre el polvo de la tierra y ya que Adán está como una estatua formado, Dios hace algo impresionante. Dice la Biblia, Dios hace esto. Algo sale del Espíritu de Dios, porque Él es Espíritu, que entra y nos infunde dentro de nosotros, y en ese momento el hombre hace esto, abre los ojos, Adán, el primer hombre, y se pone en contacto con el mundo que lo rodea y comienza a decir por una línea lógica elemental, pienso, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí. Esta causa tiene que ser externa. Esta causa es mi creador. Siguiendo esta lógica de pensamiento, Aristóteles, Sófocles, Sóstenes, Demóstenes creían en Dios, los filósofos de la época de la filosofía griega. Siguiendo esta línea de lógica, llegas a la conclusión que algo fuera de nosotros. Yo no me traje al mundo, yo no escogí mi sexo, ni mis padres, ni mi medio ambiente. Algo me trajo a este mundo, tiene que tener un propósito. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Con Buda? Antes de morir, el gordito dijo, busquen la verdad a sus discípulos. Con Mahatma Gandhi, él dijo, la Biblia es un libro muy loable, pero yo creo que tengo mucho más interés en liberar a la India de los ingleses. Con William Shakespeare dijo que el problema del ser humano era el defecto trágico. Vamos a buscar al doctor Freud. El doctor Freud atribuye los problemas del ser humano al medio ambiente y a la sexualidad. Vamos con Marx. Marx, ¿qué nos contestas? La lucha de clases. Si la clase proletariada derrumba la clase burguesa, va a haber una equidad y justicia en la sociedad. Y así podemos ir buscando a todos los líderes que tú me quieras mencionar, como hicimos en México, tráeme a tu gallito Giro. Al que tú quieras, a Octavio Paz, a William Shakespeare, a Carlos Sagan, a Jean-Paul Sartre, a Richard Dawkins, al que tú quieras. Ningún hombre tiene la respuesta del más allá, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y como la ciencia no puede definir de dónde venimos, la ciencia inventa también. Porque para que la ciencia nos diga de dónde venimos o el origen del universo, tenían que haber estado ahí. Pero nos damos cuenta que la ciencia, para que sea científica, tiene que ser repetitiva. Se tiene que demostrar en un tubo de ensayo a través de la observación, es lo que los científicos hacen y después determinan en sus bitácoras y concluyen, y muchos tienen teorías, por eso se llama la teoría de la evolución, porque no saben ellos de dónde venimos, tienen que inventar. Qué cosa más absurda y más ridícula, que el rinoceronte se convirtió en elefante, que los dinosaurios se convirtieron en changos, que las cabras que los peces se convirtieron bueno,
qué cosa más absurda que raya y choca contra las mismas leyes de la biología y las leyes de la naturaleza. Pero lo seguimos creyendo porque no hay alternativa. Si tú vas a la universidad y hablamos con los directores de la universidad o con el secretario de Educación Pública de cualquier nación, le decimos, nos permite entrar a la universidad y darles a los estudiantes la otra opción. ¿Cuál otra opción? Me preguntan. Bueno, es que ustedes nada más les dicen que la única opción es que venimos de los animales. ¿No han considerado las evidencias científicas de la Biblia? Ay, pero es un libro religioso. ¿Religioso? La Biblia tiene más antecedentes de física, de química, de antropología, de sociología, de literatura, de poesía, más que cualquier otro libro. ¿De dónde sacan lo religioso? Porque no saben ni lo que significa la palabra religión. Apunta lo que significa la palabra religión. Viene de una raíz ligos, de latín. Y la palabra religión significa volver a ligar. Una persona religiosa es una persona que puede ser hindú, puede ser musulmana, testigo de Jehová, mormona, católica, dime la religión que tú quieras. Todas estas personas están buscando un sistema de liturgias o de valores morales que, ¿qué cosa? Que los reconecten, que les garanticen o que haciendo ciertas cosas se pongan bien con su creador. Unos le llaman Alá, otros le llaman Buda, otros le llaman diferentes cosas, aunque el budismo es una religión atea. Qué contradicción, ¿verdad? Es que yo creí que todas las religiones creían en Dios. El comunismo es una religión, está considerada ya por las Naciones Unidas una religión. Entonces, cuando venimos al cristianismo, encontramos un sistema de pensamiento que contradice todos los demás sistemas de pensamientos humanos y todas las religiones. Y esto nos funde los fusibles, porque precisamente los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y Jesucristo baja hace 2000 años, no para traer otra religión más, de las más de 10,000 religiones que existen. Nos viene a traer las palabras para reconectarnos con el Padre y palabras de vida eterna. Y Jesús viene a decirnos, yo soy el camino. No hay ningún otro camino, cualquier otro camino que en la vida tú tomes, el que le quieras llamar. Si no soy yo, vas en camino equivocado. Yo soy la vida. Yo soy el autor, yo soy la razón por lo cual existe todo lo que existe. Tú, Jesús, que abriste tus brazos en una cruz, que naciste en un pesebre, tú eres el creador del universo, que creciste como carpintero hasta los 30 años, no hiciste más que mesas y sillas, que te hincaste a lavarnos los pies. ¿Tú eres el creador del universo? Y la respuesta es sí. Para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Porque la característica más grande del ser humano es la humildad. Dichosos y bienaventurados los que viven para servir a los demás. Dichosos y felices cuando el varón de un matrimonio vive para servir a su esposa y a sus hijos. Dichosos y felices los gobernantes, presidentes, jueces, que verdaderamente no están en ese puesto para hacer dinero o para ver que acabe el sexenio y a ver cuántos y por lo menos una casa se compraron, sino para servir a los demás. Porque no nos imaginamos las bendiciones tan grandes que Dios tiene para las personas que viven para los demás. Y para vivir para los demás, ¿qué necesitamos? Sacrificarnos a nosotros. Y a nadie le gusta que me digan y que yo me sacrifico. No, si me la haces, me la pagas chiquita. Buscamos la venganza y sírveme y esto y el otro y póngalo en mi Netflix, mis chanclas, mis huevos con chorizo. Calla esos chamacos, tas. Y llegamos como el mogul, ¿verdad? Ya como el marajá a la casa en la noche. Llegan, más bien dijo el otro. Y comenzamos a demandar nuestros derechos. Y es cuando nosotros nos damos cuenta qué infelices somos. Porque Jesús vino a mostrarnos el secreto de la felicidad. El ser humano recibe el aliento de vida de Dios y el hombre se convierte en un alma viviente. Muy bien. Somos, a los que les interesa apuntarlo,
la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nadie, ningún libro, ningún líder religioso puede determinar o definir los componentes y elementos que forman el ser humano más que la Biblia. Nadie puede decirte cuál es la composición. El doctor Freud atribuyó los problemas del ser humano a la psique. Vamos a ver que la psique es el alma. No, pues voy a hipnotizar a mi paciente neurasténico para pasarlo al inconsciente y después llevarlo, ¿verdad?, al consciente para ver inconscientemente cómo lo puedo tratar. Y nos damos cuenta que Freud a las 2 de la mañana se levantaba aullando, gritando, empapado en sudor, viendo visiones. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Las mismas características psicológicas de Freud las tuvo Adolfo Hitler. Personas que quisieron adentrarse en el ser humano sin tener la revelación divina, sin conocer que Dios tuvo que bajar a Él decirnos quiénes somos. Ningún método científico, ninguna investigación nos puede llegar a conocernos quiénes somos en lo más íntimo de nuestro ser. Nadie más que Dios. Solo Él puede revelarnos nuestra condición. Entonces, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Muy bien, el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Vean ustedes, la primer pareja humana tenía su espíritu con el cual se comunicaba con Dios. El alma es la mente. Es el asiento de la voluntad, el intelecto, los sentimientos y las emociones. La mente. Entonces, muy importante. Si nos interesa conocernos. Si no me conozco yo, ¿cómo quiero conocer a mi esposa? El alma es el asiento de la mente, el intelecto, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Con el espíritu nos comunicamos únicamente con Dios porque Él es espíritu. Mentalmente, la mente es finita, el intelecto es finito. Esta es la razón por la cual personas como Friedrich Nietzsche, tu padrino, que fue el que influyó en el nazismo y en el comunismo y en el nazismo-comunismo, este hombre Nietzsche influenció a Hitler y a Mussolini. Todos los sistemas y ideologías del siglo XX que produjeron más de 100 millones de muertes como resultado del ateísmo de José Stalin, de Adolfo Hitler, de Saddam Hussein, etcétera, 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 venían todos influenciados por Friedrich Nietzsche. Esta es la razón por la cual este hombre que dijo que Dios estaba muerto, un filósofo alemán, acabó a los 43 años en un hospital psiquiátrico y a los 48 años se volvió homosexual y acabó loco en el hospital psiquiátrico. Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo en los 60 del siglo pasado, antes de morir, dijo Sartre: toda mi vida, le dijo a su hija, toda mi vida he estado luchando contra alguien que no existe. Desde este punto de vista he perdido mi tiempo porque es ilógico filosóficamente tratar de demostrar algo que no existe. ¿Y cómo es posible, hija mía?, le dijo, que haya tratado y gastado mi vida, mis mejores años, en estar peleándome con la gente que creía en Dios. Ahora me doy cuenta que he luchado contra un muro. De ahí el libro que él escribió, El Muro, ¿verdad? Y la náusea. Donde en la náusea Sartre explica que la vida es una náusea y que hay un muro que no puede traspasar. Y ese muro es el límite de la mente. Si Dios no entra al ser humano, el ser humano no puede conocer el más allá. Lo invisible, la otra dimensión que existe. Y como el ser humano sabe que existe esa dimensión, ¿a quién creen que le piden el consejo? A Walter Mercado. A los brujos.
a los hechiceros, comunicación con los muertos, sesiones de espiritismo, comunicarnos con los espíritus. Estados Unidos fue fundado por los Cherokees, por los Sioux, por los Apaches. Todas estas tribus naturales, originales de Estados Unidos, eran espiritistas. ¿Quién les dijo a ellos que los espíritus en los árboles y que se comunicaban y que tenían brujos en cada campamento? El ser humano, desde los sumerios, los griegos, los egipcios, los persas, griegos, babilonios y romanos, toda la historia del ser humano ha estado buscando qué es el más allá. ¿Cómo puedo comunicar qué hay allá? Ahorita acaban de nombrar en la ONU a una hindú para que se encargue de la dirección de la búsqueda de los extraterrestres. En las Naciones Unidas, Hillary Clinton, también la candidata, acaba de decir que si es presidente va a dedicar un presupuesto muy elevado a la búsqueda de los extraterrestres. En el estado de Colorado, en Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra uno de los observatorios telescópicos más grandes que se llama el Observatorio Lucifer, auspiciado y financiado por el Vaticano, porque el Vaticano dice que se va a poner en contacto con los extraterrestres, y el Papa declaró hace menos de un mes que si existen están perdonados por Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Se dan cuenta en el mundo que vivimos? Especulaciones, hipótesis, filosofías, pues tú dijiste, y cuando venimos a la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas, así dice el Señor. 2000 años de historia no han podido contra este libro. Muy bien, el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Dios creó el universo, Dios creó el universo con la característica de la libertad. Es una de las cosas que explico en el libro que pueden encontrar, Dios y la existencia del mal. Casi todos los ateos, el 90% de los ateos con los que tengo debates, siempre me sacan el mismo argumento. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite tantas cosas feas? O sea, en la mente, estas personas creen que si ellos fueran Dios, hubieran hecho un mundo mejor. ¿Cuál es la respuesta? No es mía. La respuesta la dio hace muchos años un teólogo llamado Agustín de Hipona, en los primeros siglos de la era cristiana. Agustín, que fue un muchacho que ahora sí, borracho, parrandero y jugador. Y Mónica, su mamá, oró 25 años por este muchacho. Y cuando se convierte, casi después de los 30 años, Agustín se convierte en uno de los teólogos más grandes, aunque todavía con muchas cosas del catolicismo romano. Entonces, Agustín postuló esta teoría y dijo así: Dios tuvo 3 opciones para crear el universo. Número 1, no crear nada. No crear nada. Dios lo pudo haber hecho. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no necesitan a nadie ni a nada. Número 2, Dios pudo haber creado un universo donde no existiera el mal, donde nunca el pecado hubiera infectado a la raza humana ni a la tercera clase de los ángeles caídos que cayeron con Lucifer. Y número 3, Dios en su infinita sabiduría le plació crear un universo donde sus criaturas eligieran libremente adorarlo, conocerlo y servirlo. Y Agustín hizo esta pregunta: si tú fueras Dios, ¿qué opción hubieras escogido? A ver, maestro, yo la número 1, espérame tantito. Si tú escoges la número 1, o sea, mejor no hubiera creado nada. Filosóficamente no se puede sostener que la nada es mejor que lo algo. Fue la pregunta que hizo Hoff en el capítulo 3 de su libro. ¿Por qué no nací yo como un abortivo? ¿Para qué me parió mi mamá? ¿Cuál es la razón por la cual yo nací en este mundo? Ya perdí mi casa, perdí mis hijos, perdí mis propiedades, perdí todo, y además estoy enfermo con una enfermedad de la cabeza, de la punta de los pies a la cabeza.
Job ante esa situación dijo, ¿cuál es la razón entonces por la cual me creaste para este sufrimiento, Dios? Y él lo explica hasta el final, en el capítulo 40, 41 y 42 de su libro. Entonces, Dios, ¿verdad? Creó a un universo donde Él, en segundo lugar, no pudo haber creado absolutamente nada. Si tú dijeras, yo hubiera escogido la número 2, que nunca hubiera entrado el pecado, ni nada, hubiéramos sido un mundo de robots. Hubiera muy fácil, Dios hubiera creado con cuerda, ¿verdad? Ámame, 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 programados para amar y servir a Dios. Pero en la infinita sabiduría de Dios, si Él no hubiera permitido que el mal entrara al universo, nunca hubiéramos conocido el amor, ni la misericordia, ni el perdón, ni la humildad, ni la mansedumbre, que son los atributos del carácter del creador del universo. Ahora, Dios no crea el mal. Dios no creó al diablo. Para que tú lo sepas, la palabra diablo significa el que acusa. Y la palabra Satán o Satanás en el hebreo significa el adversario o literalmente todo lo que va en contra de Dios es Satanás. Cualquier oposición que haya contra Dios es Satanás. Es lo que significa la palabra Satanás, el que va en contra o el adversario o el enemigo de Dios. Y el nombre de Lucifer, el nombre del diablo es Lucifer, que significa el lucero o el que porta la luz. Isaías 14 del 12 al 14. Entonces, el Lucifer fue creado libre. ¿Y qué fue lo que hizo que el pecado entrara? Sígueme con mucho cuidado. La maldad es el resultado de la libertad del ser humano. Si yo estoy en un país, para simplificar esto, si estamos en un país donde viene la democracia, para que haya democracia, ¿qué se necesita? 2 candidatos, ¿correcto? O 3 o 4, pero no puede haber democracia cuando hay uno, ¿verdad? ¿O sí? No, porque no nos dan opción, ahí no hay libertad. Ahí eso, votas por ese o votas por ese. Que es lo que vemos en las dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Que aunque haya una democracia adornada y disfrazada, sabemos al final que al dictador no lo bajan, pero ni más que a balazos. No hay otra forma de quitar a un dictador. Entonces, en una democracia tiene que haber 2. Entonces, si no hay 2, no hay libertad. Es una libertad fingida. Entonces, para que seamos libres verdaderamente, tiene que haber 2 caminos forzosamente. Y la falsedad es el testigo del bien. La mentira es el testigo de que la verdad existe. Porque la verdad puede existir sin la mentira, pero la mentira no puede existir sin la verdad. ¿Me van siguiendo? Ya están saliendo humo, ¿verdad? Por las orejas. La verdad puede existir sin la mentira, pero la mentira no puede existir sin la verdad. Las tinieblas existen porque hay luz. La luz puede existir sin tinieblas, pero las tinieblas no pueden existir sin la luz. Entonces vemos nosotros que Dios permite que el mal sea un testigo de que existe la verdad, de que existe la luz. Esto es filosofía a la alta escuela. Pero es maravilloso ver que Dios nos permite poder concluir y usar nuestra mente guiada por sus pensamientos, y que hay una respuesta a los estudiantes, a los ateos, a los agnósticos, a los filósofos, a los estadistas, a los que tú quieras. El sistema de pensamiento de la Biblia destroza cualquier filosofía que el ser humano haya podido inventar. No hay arma, ni argumento, ni altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y lo que impide que el ser humano encuentre la verdad no es más que resumido en una sola palabra: soberbia. Soberbia. Muy bien, entonces los seres humanos fueron creados espíritu, alma y cuerpo. Al ser creados libres, Adán y Eva se rebelaron contra Dios porque Dios les dio un solo mandamiento. Adán, aquí hay 3 árboles: el árbol de la vida, el árbol que tiene frutas y para tu cuerpo, y hay un árbol que no quiero que toquen.
del conocimiento del bien y del mal. Yo me preguntaba hace muchos años cuando comencé a estudiar la teología, oye Dios, ¿cómo que no es el árbol del mal? Es el conocimiento del bien y del mal. Y yo se me hacía cuadrito el pensamiento de poder tratar de discernir por qué del bien y del mal. ¿Y qué tiene que hayan tomado ese fruto del bien y del mal? ¿Qué es lo que se encontraba detrás de ese mandamiento? Porque miren ustedes, santos de Dios, detrás de cada mandamiento que Dios nos da, siempre recuerda eso. Detrás de cada prohibición que Dios nos da se encuentra su sabiduría. Cuando Dios dice, no cometerás inmoralidad, no usarás el sexo antes del matrimonio. Ay, es que es un Dios que no quiere hacer sufrir, me dicen los jóvenes, o argumentan eso los jóvenes. No quiere Dios que pruebe lo bueno de la vida, brother. Mira, no es eso, es que Dios sabe que cuando el sexo se usa antes del matrimonio, vas a encontrar experiencias que van a ser muy negativas, traumáticas muchas veces. Hay amargura, hay frustración. Se calcula que casi el 55% de las mujeres que practican el lesbianismo son mujeres que tuvieron una experiencia sexual con un hombre desagradable, que comenzaron a formar una imagen en contra de los hombres, y llega otra señora, ¿verdad?, que le gustan las mujeres y ven para acá mi niña, y ven para acá mi niña, y al ratito llegan a los 25, 30 años de edad y se dan cuenta, ¿verdad?, que no, su biología les dice que son mujeres, biológicamente son hombres, pero hay algo que descompone y que causa un desorden en nuestra manera de razonar, de racionalizar las cosas, y que nos lleva a las pasiones que ya no son gobernadas por la razón. Como me dijo un muchacho, ¿verdad? Porque nosotros amamos a los homosexuales y amamos a las lesbianas y a los que se han cambiado de sexo los amamos. La iglesia es un hospital, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que ellos están viviendo. Ellos nos llaman homofóbicos, como le dije yo a una pareja de homosexuales hace poco. Homofóbico es odio a ustedes. Nosotros no los odiamos. El hecho que yo te diga que está mal no significa que te odio. Al contrario, te quiero ayudar. No lo confundas con el odio. Pero ellos voltean, ¿verdad? Es la misma gata pero revolcada, para tratar de defenderse y usar de que está el mundo en contra de ellos. No estamos en contra de ellos. Estamos tratando de ayudarlos. Y solo Cristo los puede ayudar. Entonces le dije a este muchacho, mira, tú dices que eres mujer, ve al espejo y bájate los chones, y que el espejo te diga si eres mujer. Si el espejo te dice que tú tienes órganos reproductores masculinos y tu mente te dice que tú eres mujer y que puedes entrar a un baño de hombres o de mujeres porque te dice que biológicamente eres lo contrario, estás contradiciendo tu naturaleza. Es en contra de tu propia naturaleza. Biológicamente tu ADN te dice que los hombres tenemos, ¿qué cosa? El cromosoma Y. Todos los varones tenemos cromosoma Y, las mujeres tienen cromosomas XX. Esto demuestra ya, a un lado de la Biblia, biológicamente la naturaleza nos dice quiénes somos. Pero le hemos pervertido. ¿Por qué? Porque hay poderes invisibles, de acuerdo a Jesucristo, de maldad, que tienen el propósito de descomponer tu mente y mi mente y atormentarnos y hacernos creer que podemos perder nuestra identidad que Dios nos dio y que somos hombres y que son mujeres, y pervertir la familia y destruir la sociedad, porque es el propósito satánico desde hace 6,000 años. Y solo Jesucristo dijo que cuando conociéramos la verdad nos haría libres. Y ahora somos libres, gracias a Dios, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, de tantas mentiras y de tantas filosofías, y estamos capacitándonos para ayudar a todos aquellos que tienen desórdenes mentales por los trasfondos y el medio ambiente en el cual han sido creados. Adán peca, y entonces al tomar el árbol del conocimiento del bien y del mal, esto es lo que Dios no quería. Adán y Eva. Yo quiero que ustedes entiendan
que yo, Dios, el creador del universo, soy el único que puede determinar qué es bueno y qué es malo. El hombre no puede legislar la moral. Dios es el dador de la ley moral. Y cuando el hombre ocupa el lugar de Dios y le dice, no, yo no te quiero a ti, el nazismo para mí no es malo, el homosexualismo para mí no es malo para ti, pero no para mí. Cuando comenzamos nosotros a tratar de establecer la diferencia entre el bien y entre el mal, ¿quién tiene la razón? Imagínense los musulmanes, es que ustedes en el occidente dicen que ustedes son los que tienen la razón para nosotros subirnos en 4 aviones y estrellarlos contra las Torres Gemelas y el Pentágono de Estados Unidos. Nosotros estamos sacrificando nuestra vida porque nosotros creemos que estamos bien. ¿Ustedes creen que si creyeran que estuvieran mal, lo hubieran hecho? ¿Se dan cuenta el engaño? O sea, lo hicieron con pasión. Vamos a morir porque sabemos que hay más de 72 vírgenes esperando ahí arriba, 72 Misses Universo, que es lo que les enseña su religión. Y nosotros en Occidente vemos que es una locura y que es un crimen. Pregunta, ¿quién está bien, nosotros o ellos? Esta es la razón por la cual los nazis en el juicio de Nuremberg 1947, lo mismo sucedió cuando los juzgaron ante el mundo entero. A ver, pasen para acá. Ustedes están condenados por genocidio y crímenes de guerra. Y se levantan los generales nazis y comienzan a decir, es que eso es lo que dicen ustedes. Para nosotros era el Führer. Y no le llamamos matar, sino era eliminar por causa del partido. Ustedes nos dicen que robamos y no es robo, es expropiar. Y comienzan a barnizar todo y a ver, sácalos de ahí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que se levantó uno de los fiscales norteamericanos y uno canadiense para decirles a los nazis, es que ustedes pueden decir lo que quieran, pero hay algo dentro del ser humano que es la conciencia. Y ustedes mataron su conciencia. Y cuando el ser humano mata la conciencia y cauterizas tu conciencia, y esa voz con la cual Dios puso, como lo vamos a ver más adelante, que nos dice realmente lo que estoy haciendo está mal, pero cuando yo violo esa voz de mi conciencia y lo comienzo a repetir, la comienzo a cauterizar y llega el momento en que yo creo que no estoy mal. Llego a convencerme que lo que estoy haciendo no es mal. Adán y Eva, entonces, no podían decidir ellos qué es el bien y qué es el mal. El momento en que tomaron de la fruta, Adán y Eva, ellos dijeron, no, Dios, tú no nos vas a decir lo que es bueno y qué es malo, nosotros vamos a decidir entre el bien y entre el mal. En ese momento, el ser humano, dice la Biblia, murió. La palabra morir en la Biblia no significa cesar de existir. Apúntenlo. La palabra muerte, thanatos, en el griego, no significa cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa simplemente separación. Separación. Cuando dice, por ejemplo, en Romanos 3:23 que estamos muertos en delitos y en pecados, estamos separados de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Murieron espiritualmente. Se separaron de Dios, damas y caballeros. Y desde Adán hasta el siglo XXI, todos los seres humanos, reyes, esclavos, indígenas, sacerdotes, papas, todos los seres humanos sin ninguna excepción, hemos nacido con un cuerpo y con una alma, pero separados, muertos, fundido el foco espiritualmente hacia Dios. Pero como tenemos la imagen y semejanza de Dios en el alma todavía, dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad dentro de nosotros, entonces el ser humano en su desesperación, fíjense qué cosa más maravillosa, en su desesperación por dónde estoy, cómo estoy, a dónde voy, ontoy, como dicen en mi tierra, el ser humano inventó las religiones.
¿Qué son las religiones? Son sistemas de pensamiento que tienen su origen casi todas en el hinduismo. El hinduismo es la madre de todas las religiones. El islam proviene del hinduismo. Y así podemos sacar todas las demás. ¿Por qué? Porque buscan qué cosa nos conecta con el universo. Entonces el hombre inventó que esta religión y que aquella religión y que aquella religión. Y todas las religiones, todas absolutamente, tienen dos factores comunes denominadores. No hay una sola religión que no trate a través de las buenas obras alcanzar el cielo o hacer la paz con Dios. Y en segundo lugar, sacrificios. Hasta los mismos aztecas en México le sacaban el corazón a las víctimas porque de esa forma agradaban ¿a quién? A sus dioses. Entonces, ahí en el ser humano, como dijo Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿De dónde viene esta cuestión de Dios, 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 Dios? La imagen y semejanza de Dios en el hombre. Entonces el hombre quiere con su mente, con el alma, comunicarse con Dios y no puede, porque la mente es finita. Como Nietzsche quiso tratar de conocer a Dios, se volvió loco. Todos los ateos y todas las gentes que han tratado de pelearse contra Dios acaban locos. Y escuchen, el 95% de los ateos son personas amargadas, enojadas contra alguien que no existe. Eso es lo más irónico. Es lo que dijo Sartre, toda mi vida le dijo a su hija antes de morir, ahorita ya pensándola bien, hija, yo el padre del existencialismo y tratando de poder poner en orden mis razonamientos, me doy cuenta que he peleado contra un muro, contra alguien que no existe. Creo que esto es absurdo. He desperdiciado mi vida. Demasiado tarde, Sartre llegó a esa conclusión. Nietzsche, demasiado tarde, se volvió loco, homosexual y acabó loco en un psiquiátrico. Y así vemos nosotros que el ser humano por sí mismo nunca podrá comunicarse con Dios. En conclusión, las religiones es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios bajando y buscándonos a nosotros. Esa es la grande diferencia. Si Él no baja en una forma humana, como tú y como yo, tú y yo nunca hubiéramos sabido que Dios existe, que es real, que quiere tener una comunión contigo, que nos ama. Y si alguien duda de ese amor, hay una cruz en el Monte Calvario, donde Él abrió sus manos y nos expresó que nos ama con un amor eterno. Y que dio su sangre y dio su vida para que tú y yo tuviéramos una familia feliz, unos hijos maravillosos y bendecidos, y que pudiéramos encontrar el propósito y el significado de nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Estamos confiados que es tu Espíritu el que nos guía toda la verdad, para despejar todas las incógnitas con las cuales tu pueblo viene, porque no hay ninguna sola persona en esta tarde que haya venido por coincidencia o por accidente. En tu infinito amor y misericordia los has traído, porque quieres tener una comunión íntima con todos nosotros. Anhelas que te conozcamos y que entendamos que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, secular y mundana, para conocer tus pensamientos. Señor, qué grande eres al habernos dado la vida de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y a quien bendecimos en esta tarde. Amén.